Es importante saber la participación en estas elecciones porque puede ser determinante para el resultado final y esto lo vamos a comentar con nuestros analistas de esta noche. Iván Redondo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Dijiste hace 2 meses rock and roll, ¿eh? Bueno, hoy hay más todavía. Hoy es vete tú a saber, vete tú a saber. Heavy metal, por lo menos. Total. Pilar Velasco, muy buenas tardes ¿Qué tal, todavía. Vicente? Muy buenas tardes. Alargaremos hasta la noche con toda seguridad, pero la participación es saber dónde se está votando más y dónde se está votando menos, porque eso también puede darnos alguna pista de qué partidos pueden estar saliendo beneficiados o perjudicados con una votación mayor o menor. Efectivamente, porque si el 28M nos dejó cifras claras sobre cómo se estaba comportando el electorado, 3 millones de votantes de izquierda se quedaron en su casa. Si las encuestas nos han ido diciendo en estos 2 meses el electorado de derechas estaba muy movilizado, veremos efectivamente si esa participación, que no está mal como dato de participación, dicho sea de paso, en términos de comparativos con otros países europeos en unas elecciones generales, pero puede beneficiar efectivamente a un bloque Partido Popular Vox con un electorado, el de Sumar y el del PSOE, que el reto en estas elecciones y en esta noche es cómo hayan podido movilizar ese voto. Hay un par de pistas. Estarse con todos. Pilar. Es que efectivamente en esas 15 provincias un punto de diferencia, las que reparten 4 o 5 escaños, supone que el Partido Popular se puede poner entre superar los 155 escaños, que son muchísimos, o quedarse los 145, que sería, para cómo se han generado las expectativas, un resultado, digamos, regular, muy justito. Tanto para el partido, claro, cortito, tanto para el Partido Popular como para esa suma y sobre todo para esa mayoría suficiente, que es la gran expectativa del Partido Popular. En cualquier caso, lo que nos están diciendo las encuestas esta noche y a estas horas, que es muy pronto todavía, es lo que tú dices, Vicente, que veremos porque hay un escenario muy posible de la suma de PP-Vox, pero hay una opción también pequeña en la que parecen que no suman, y eso es el famoso escenario de bloqueo, que en un sistema parlamentario el bloqueo es absolutamente, hay que normalizarlo. El bloqueo significa nos hemos acostumbrado. Que usted no ha sumado, efectivamente. Desde 2015 hasta nuestros días nos hemos ido acostumbrando a los bloqueos y a repeticiones electorales. Y a repeticiones electorales. Y esa opción en estas encuestas ahora mismo pues está ahí. Y esa opción es la que menos... Esta noche, porque hay otro detalle también interesante y es el hecho de que Vox podía tener, en comparación con las elecciones de 2019, un pésimo resultado y, sin embargo, tener ministros en el gobierno, que es lo mismo que le pasó a Podemos en las elecciones anteriores. Tuvo su peor resultado electoral en unas generales y acabó teniendo un vicepresidente del gobierno y varios ministros. De manera que también se puede dar esta paradoja, que en la política española ya nos acostumbramos a casi cualquier paradoja. Efectivamente, es que decíamos la moción de censura, ahí tenías los apoyos, pero no te garantizaban si los ibas a tener después cuando ganaras las elecciones, y ahí fue cuando Podemos exigió entrar en el gobierno con mucho peor resultado que todos los comicios, elecciones anteriores. Por eso mencionaba antes Morodo el dato tan importante que es cómo de lejos quede a distancia del Partido Popular del Partido Socialista. Pero yo creo que en este contexto, si gana el Partido Popular en votos y escaños, lo más relevante va a ser la distancia de Vox, porque eso es lo que va a condicionar la correlación de fuerzas en el diálogo que tengan de cara a una posible coalición. Pues esa distancia... Me decía Margallo, es insólito que en el caso de Pedro Sánchez, que tuviera menos apoyos y que con todos los demás pudiera formar gobierno. Claro, es insólito, pero es que es tan insólito como que el Partido Popular y Feijóo forme gobierno con Vox y eso le imposibilita a llegar a acuerdos con el resto de la... No, pero Pilar, eso no ha ocurrido tampoco en democracia. pero vamos a poner encima todas las siglas. Excluya de todos los demás. PP y Vox, pero es que en este caso, si tú quieres hacer una mayoría con la coalición Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, tienes que meter Esquerra, Junts, la CUP, BNG, es que tienes que meter a partidos tan dispersos y con intereses en estos momentos tan diferentes, y además necesitan un sí, no les vale la abstención. Si es una opinión, insisto, a eso si lo llamamos inestabilidad es igual de inestable, es mucho más que un partido de inestable. Gobierno que solo puede pactar todas las políticas de Estado con un solo partido. Un partido con una mayoría de 150 escaños. Las coaliciones aquí en cualquier... De cómo se han contado los votos. Antes veíamos esa imagen de la democracia en directo, cómo se sacaban los votos de la urna y se iban contando. Pues el resultado inicial es ese que tienen ahí. No sé quién estaba en uso de la palabra, yo creo que Pilar la habíamos dejado a punto de hablar. Mira, voy a retomar por lo poco que hay escuchado.
que es verdad que en los 4 primeros, PSOE, PP, Vox, Sumar, no podemos sacar ninguna conclusión, casi ningún apunte, ¿no? Porque insisto en que la respuesta de estas elecciones en estos 4 primeros va a ser un en contra de. No ha sido una campaña de propuestas, no ha sido una campaña en positivo. Veremos si la izquierda ha conseguido movilizar los suyos y frenar lo que la izquierda dice que es un peligro de pactos Vox-Partido Popular, con esos pactos que se consolidaron en campaña, o si el Partido Popular, incluso y Vox, han conseguido anteponer un proyecto contra ese echar a Sánchez, que es verdad que el mensaje del 28M también era muy claro que había cierto antisanchismo, por así decirlo, ¿no? Pero rápidamente ahí daba un empate entre Bildu y entre el PNV, y esa va a ser una clave de estas elecciones y del mapa electoral y del mapa de este país para la siguiente legislatura. Si Bildu adelanta al Partido Nacionalista Vasco, es un escenario que no conocemos, desconocido hasta ahora. Y con elecciones en el País Vasco el año que viene. El año que viene. Bueno, hubo un precedente en el Congreso. Ningún precedente, y eso va a condicionar también los ya. posibles apoyos que necesite. Pongamos PP, pongamos PSOE del PNV. Y también ese empate queda aquí de Esquerra con Junts. Cataluña está en el centro del tablero también en estas elecciones. Lo ha estado también en las políticas de Sánchez, que veremos si se premian o se condenan con estos resultados. Pero cómo se reconfigura el independentismo también va a ser clave. Montero. El control del grupo parlamentario será difícil e incluso no descarto, porque ellos también están en eso. Una vez que pasen a la oposición, Pablo Iglesias quiere volver a tener fuerza. Y si no es en las instituciones y si no es en el Congreso, será o lo intentará en la calle. Sí, pero fíjate cómo son la generación de expectativas, ¿no? Porque con un resultado más debilitado de la coalición, si el Partido Socialista baja de esos 120 escaños y Sumar, como apuntan todos los sondeos y ya el escrutinio que tenemos, pues mira, ya estaría bajando 6 escaños por lo menos. Aún así, el resultado en la generación de expectativas es de aguante y de resistencia, porque venimos de una repetición electoral por el batacazo del 28M del Partido Socialista y de todas las coaliciones de izquierdas, que desapareció, que Sumar no salió bien parado, las que apoyó Más País, que lo apoyó más Yolanda Díaz, pero tampoco Podemos, que no entró en ningún sitio, ¿no? Pero estos resultados serían muy vendibles para la izquierda, ¿no? En el cara a cara Feijóo-Sánchez parecía que ese vapuleo de Feijóo iba a dar un resultado casi de arrastre para Pedro Sánchez, y todo indica a que el Partido Popular está hoy con 89 escaños en el Congreso, en la oposición, y que Pedro Sánchez no estaría si estuviera en la oposición, ni mucho menos en esos 89 escaños. Y voy al escenario contrario, que terminó en la generación de expectativas. Yo creo que habían generado tantas expectativas, o se han generado tantas expectativas, que a ver cómo queda ese Partido Popular Vox, que parecía muy fuerte, no solo lógicamente por la campaña que ha hecho Feijóo, sino por las encuestadoras, que también han puesto los datos muy altos en escaños para el Partido Popular, y a ver cómo manejan, cómo gestionan esa generación de expectativas, y los escrutinios van como parece. En la reflexión voy por... Parte del partido, como dice Iván. Pero fíjate, precisamente porque ganó el Partido Popular el 28M, dábamos más crédito a lo que nos han estado trasladando en los últimos 15 días, y es que tenían unos tracking muy altos. Y le dábamos menos crédito cuando desde el PSOE decían que había resistencia y que estaban aguantando. Lo que dicen los datos efectivamente es que aguantan, y habrá que ver, queda, es verdad, 56%, el 20-25%, ¿verdad, Iván? Siguiente puede darnos datos claves, es verdad que la emoción de la noche está en los próximos 20 minutos de la próxima media hora, pero habrá que analizar qué campaña ha hecho el Partido Popular, y lo que tanto hemos cuestionado, que no vas a estar de acuerdo, Margallo, es si han dado miedo los pactos de Vox con el Partido Popular, porque igual esos pactos... No me he pronunciado sobre por la homogeneidad que decías de Partido Popular y Vox. Esos pactos que después de las autonómicas el Partido Popular quería retrasar a después de las generales, y al final se aceleraron, a lo mejor esos pactos los pactos sí que tienen mucho que ver con este resultado, con esta resistencia del Partido Socialista, y con este, de momento, buen resultado también de Sumar, que Iván ponía ese límite en los 30 escaños y está en ese límite de 30 escaños para que Sumar esté fuerte. Bueno, los partidos que incluyen Sumar tendría que tener 38 escaños, que son los que tiene Unidas Podemos, Compromís y Más País. 38 escaños. Está en 30 en este momento. Mucha fuga, sí, seguramente de Sumar al PSOE, Partido Socialista, efectivamente. Y que si la derecha con la que quizá, o las fuerzas políticas con las que quizá PP y Vox pudieran contar, pues quizá fuera UPN
Y Coalición Canaria. Pero son 2 escaños en este momento y mucho más que eso no va a ser. Podría ser 3, podría ser 1, pero mucho más no va a ser. No da mucho más de sí. No da para mucho, no. No da para mucho. Y con una correlación de fuerzas Partido Popular-Vox mucho más complicada de lo que hubiera previsto el Partido Popular. Con este resultado, Vox tendría mucha fuerza. Uno, para que no le pase como en Andalucía, que decía, les dimos el gobierno y mira lo mal que nos salió, que hemos desaparecido de la gobernabilidad de Andalucía con la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, y con este resultado, insisto, Vox tendría mucha Pilar, el objetivo era ser con el Partido Con este resultado no llegan. Además de que no llegan con este resultado. Para contar la negociación del PSOE con todos los demás. Y ya ocurrió y ocurrirá probablemente. Eso ya, pero divertido va a ser. Eso ya lo tendremos. Yo creo que los dos bloques, la diversión está garantizada en las dos partes. Con toda seguridad. Lo de este bloque ya lo tenemos ensayado. A ver si aprendemos también a diferenciar entre todos lo que es la coalición de lo que son los apoyos parlamentarios. Porque aquí coalición hubo exclusivamente con Unidas Podemos. Lo otro han sido apoyos parlamentarios, pero muy firmes y muy permanentes. Salvo por la investidura. Pero no estaban en el gobierno. Siguiendo con los presupuestos. Y luego siguiendo con los presupuestos. Sin duda. Si los apoyos parlamentarios. Acá del Partido Socialista. Pilar. Efectivamente, es que la enmienda es al independentismo con estos resultados. No solo por el del PSC, con esos 19 escaños, porque el Partido Popular pensaba más de triplicar esos resultados y de momento nos los ha triplicado, y porque el Partido Socialista, que se ha criticado y ha sido muy duro contra el PSOE, tanto los indultos como eliminar la sedición, como la malversación, y lo que estamos viendo en este resultado es que no ha habido condena, no ha habido enmienda a esas políticas del Partido Socialista, porque ha sido empeño de Pedro Sánchez en estos resultados. Bueno, las han pagado los presidentes autonómicos y los alcaldes. Y el independentismo, Carmen, que pierde. Esquerra Republicana es el gran dañado electoralmente de estos últimos 4 años. Ha perdido mucho escaño. Sí, pero el sanchismo lo pagan los presidentes autonómicos y los alcaldes. Y el independentismo. Entramos en una segunda vuelta y entra también en escena Vox y eso se reconduce. Pero el sanchismo lo ha pagado todos los varones. Yo diría se ha quedado es un solar. Que si el fin del proceso podríamos verlo al final. El poder autonómico y municipal de la izquierda. Es que yo ya no sé si el sanchismo existe. Dice Pachi López, pero Pachi, ¿tú sabes lo que significa una nación? Y dice que es una conciencia colectiva en Euskadi y Cataluña. Respuesta esa. ¿Esa es la idea de España de Sánchez? Es la que él puede tener por sus obras. No, que es la que puede tener es evidente, pero que eso sea la idea de España. Margallo, lo que es cierto es que en 2019 el independentismo estaba mucho más fuerte de lo que va a salir hoy en las urnas. ¿Por qué has cedido? Pilar, repasa la historia de España. No, repaso los datos de hoy, Margallo. Está mucho más debilitado el independentismo que en 2019. 31, se logra apaciguarles prometiéndoles 32 y el 34 se proclama la República Catalana. Lo que no puede ser es hoy paciencia, mañana independencia. Lo que y no van puede ganando ser o no debiera ser que un partido con vocación de Estado como es el Partido Popular no sea capaz de tener una oferta, un entendimiento, un diálogo, una aproximación con territorios y con sensibilidades que existen y que toda la obsesión sea sencillamente constitucional. Pero bueno, que es que la Constitución no se ha modificado. Pero de verdad, Margallo, por más que te empeñes con Sánchez ni con el PSOE, la Constitución ha sufrido todo lo contrario. Si acaso ha sufrido con vosotros no renovando el Consejo General del Poder Judicial, que eso también está en la Constitución, hombre. Eso es un clásico. Pero, no, es un clásico, oye, claro. Se cumplen las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional. Se cumple el 25% del castellano en la escuela. No es verdad. Por eso, estos señores y señoras están representados en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Por lo tanto, con ellos hay que contar. Un minuto para por favor, el presentador de este programa. Vamos a... El precio que se cobren sea muy, muy, muy alto. El dato es, Carmen, 109.000 votos ha perdido el PNV de 379.000 a 270.000, es decir, ha perdido mucho voto en esta legislatura. Lo que pasa es que lo dijeron durante la última semana de campaña, cuando se decía, imaginemos ese supuesto de mayoría suficiente que imaginaba, por la que se peleó el Partido Popular, que efectivamente ha desaparecido. Pero el PNV dijo, incluso en ese escenario, usted, Partido Popular, Feijóo, ya ha pasado todas las líneas rojas para conseguir nuestro apoyo. No, PNV los pactos con Vox jamás. Lo dijeron esta semana, el Partido Nacionalista Vasco. Dijeron, los pactos a los
los que ha cerrado usted en Valencia, previo al de Castilla y León, en Extremadura, en Baleares, es una línea roja para que usted tenga el apoyo del PNV, con lo cual el Partido Popular tiene mucho más complicado atraer al PNV, ahora por supuesto con Vox, de lo que lo tiene el Partido Socialista. Sí, lo único que en PNV este caso que también le complica mucho, Pilar, las elecciones de no dentro vale de un ninguna año. abstención, todos tienen que ser un sí. Claro. Y la abstención ya fue en la pasada legislatura, y en la pasada legislatura el precio de la abstención ya fue caro. Sí, ahora para conseguir el sí, digo Pedro Sánchez. Sí, podríamos. Estamos hablando ya de otro partido, como diría. Lo último se me ha ganado el Partido Socialista con Sumar, que es un socio mucho más amable del que ha tenido anteriormente, pero las otras negociaciones van a ser tortuosas si se confirma, seguro. Volvemos. Casi municipales. El resultado es malo para el conjunto y es malo para ellos. Y es malo para el Partido Popular, que yo creo que tiene muchas lecciones que sacar de las, sobre todo de las seguridades o de las afirmaciones que hacía en las últimas semanas. Decía, si España quiere un gobierno del Partido Popular con Vox, tendremos que negociar con ellos. Lo que está diciendo esta cifra es que España no quiere un gobierno del Partido Popular con Vox, porque 136 escaños no es ni por asomo lo que quería el Partido Popular. 33 posiblemente se podía haber aventurado que era el resultado que iba a sacar Vox. No es que solo le hayan pesado los pactos de los últimos 2 meses, sino que le han penalizado directamente a Feijóo. O sea, cuando hablábamos de ¿qué pasaría con Feijóo? Que tiene que mirar a Andalucía, que tiene que mirar a Madrid. Feijóo tiene que diseñar su propia campaña de cara a unas generales, que ni son Andalucía ni son Madrid. Efectivamente, no le ha funcionado ninguno de los 2 mensajes, porque si no, no tendría este resultado tan ajustadísimo. El Partido Popular hablaba de que había que mirar 2 cosas, y una de ellas era la diferencia de votos. La diferencia de votos no llega a 100.000 ahora mismo con el PSOE, y la diferencia de escaños, que podían y aventuraban que podía ser en torno a 40, incluso 30 por quedarme baja. Es que no llega ni siquiera a los 15 escaños, ¿no? 14 escaños. Es decir, los números para el Partido Popular son malos, los mires por donde los mires, de cara a las expectativas de gobierno que se había generado. Y de esto tendrá que sacar muchas lecciones en los próximos días. Es que expectativas de gobierno que se había generado. Y de esto tendrá que sacar muchas lecciones en los próximos días. Es que ¿Tendría que sacar lecciones el PP o tendría que sacar lecciones? Sí, en un sistema parlamentario el virtuosismo está en poder sentar a cuanto más partidos políticos en tu misma mesa, mejor. Lo que están diciendo estos resultados es quién es capaz ahora mismo de articular mejor España. Y quien está siendo capaz de articular mejor España es quien puede sentar en la mesa aparentemente a más partidos que el Partido Popular, que en su elección de Vox le deja solo, absolutamente solo, pero, Pilar, frente al resto del arco parlamentario. Pero España, ¿qué España? Vamos a ser de verdad lo más objetivos posibles. Le deja solo a o ti no no te al puede Partido gustar Popular Vox y a mí cuando pacta no me con puede Vox. gustar Es Vox. que la polarización pero ¿qué proyecto de tiene que ver con el España, socialismo. qué proyecto común puedes construir ahora mismo? Un partido socialista con Sumar, con Esquerra, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, sobre todo Esquerra y Bildu, en ese contexto político en el que se encuentran los partidos independentistas y nacionalistas. ¿Pero qué proyectos? Esa Lo hemos visto en esta Carmen, legislatura. nos la va a dar la situación, si este resultado se transforma en es una la que investidura pero en un gobierno de desde el izquierdas. punto de Si vista no lo hay, de la tendrá gobernabilidad, razón. tenemos un problema, y Aunque tenemos haya un problema gobierno, gordo. depende de lo que haga el Un problema gobierno. de gobernabilidad y un problema de estabilidad. Eso es así. ¿Esto es lo que han votado los españoles? Han votado los españoles, perfecto. Pero que hay un problema de gobernabilidad y de estabilidad, yo creo que es evidente. Un problema de estabilidad Salga y de lo que salga al final. Cuando el Partido Popular Perdona, y los resultados del legitimidad de origen y 28M legitimidad de nos habían hecho ejercicio. pensar que había Legitimidad de cambio origen de y que tengan los votos. No tienes legitimidad de ejercicio si lo que quieres es cargarte la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución o el demos ¿Quién se ha cargado la constituyente. Constitución aquí? Digo, Margallo, estamos en Margallo, la hipótesis. Es que ella os tu sostiene tu afirmación está en el seno también de la polarización. Yo no puedo pactar No con hay, un partido no hay que se políticas quiera. ilegítimas, Margallo, cuando Claro se aprueban que- en el Parlamento. pero un partido No que son quiere legítimas, destruir la refrendadas nación por que se el ha dado a sí Parlamento. misma la Constitución, ¿se puede pactar o no? Que quiere Tú dile destruir, a no. Alemania, El independentismo, a la CDU que puede pactar. el independentismo, Margallo, nos guste a ti y a mí, que a ti y a mí no nos guste, está reconocido como opción política Pero sí, en la Constitución. perdona, pero di Eso la no verdad. es ilegítimo. Siempre que vayas por el título 10 de la Constitución. Pues ya está, inicia- pero bueno. pero no Y por- Aragonés es ha que ido por el habido título dos 10 de la ref- Constitución. Por eso
caso ha habido es dos presidente de referéndum Cataluña. ilegales. Bueno, He dicho y Aragonés. bien caro que lo bueno, han sí, pagado. durante vuestro gobierno, si nos acordamos todos, pero el presidente Aragonés ha seguido por el camino de la legalidad y sigue siendo presidente con malos resultados. Veremos si hay repetición Pero si electoral. plantean en Pero esa mesa de cuestionar la negociación legitimidad amnistía del y gobierno es donde nos ha autodeterminación. llevado seguramente al ¿El escenario gobierno de lo puede aquí. aceptar, Chema? Es que primero ¿Lo no, puede aceptar? primero no lo puede aceptar y excede de sus competencias. Las dos cosas. Claro. Porque la amnistía, que yo sepa, no está contemplada en la Claro. Constitución. Y la Ni- autodeterminación tampoco. Tampoco. Pero claro, es que has dado un paso más y volvemos Pero si ya. te he dicho lo que ya van a verás. hacer, modificar los estatutos. No Permíteme, anticipes. estamos hablando precisamente de quien está ahora mismo... Plantear es que no es descartable que Sánchez plantee, dilate la investidura o no haga gobierno, Como hizo Rajoy. como hizo Rajoy, para cumplir, pasar como pueda a la presidencia española de la Unión Europea y luego aspirar, como se rumorea en Bruselas que aspira, a la presidencia del Consejo Europeo. Solo Con lo puede cual, arreglar Ya Feijóo estamos con la presentándose. rumorología, perdón, del pre-28M, que lo que nos había demostrado Sánchez adelantando elecciones es que esa rumorología era falsa, que se jugó la presidencia porque estas elecciones hasta hace pocas horas todas las No me han encuestadoras dicho nos eso hace decían que las 48 podía ganar el horas en PP Bruselas, y porque no hay ninguna fuente en Mirad, Bruselas que nos indicara que iba a presidir el me ha Consejo, dicho, no me han Margallo. dicho eso en Bruselas. Pues que se Bruselas me han presente dicho Rajoy, que con este Feijóo resultado... a la investidura, ¿no? Y entonces ya no pueden. Claro, es que como si empezamos a especular no vamos a acabar nunca. Bueno, entonces no especulo. Aquí entramos también en otra circunstancia interesante y es que Partidas, ¿no? Que podría ser un ejemplo, fíjate, para el resto de los socios. Pero yendo a los grandes... es cierto que ha dicho eso, lo que pasa es que es verdad también que lo dice a sabiendas de que no hay una posibilidad cierta de que el PP y Vox puedan sumar los apoyos suficientes. Digamos que está, pero que sus votos es son casi como necesarios medio gratuito, para una... Bildu ha resumido muy bien de qué iban estas elecciones, pero bueno, también lo ha hecho Sánchez, así que voy a ir por el presidente desde mañana en funciones hasta nueva investidura. Ha definido muy bien de qué iban estas elecciones y es quién era capaz de movilizar más a los suyos. Y lo que dicen estos resultados es que ha dado más miedo la idea de Santiago Abascal, vicepresidente del Gobierno de España. Vox en un Gobierno de España ha dado más miedo que lo que son los pactos de los independentistas con Pedro Sánchez, porque este empate... Quien ha ganado pero quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Pero claro, Sánchez tiene que celebrar, lo ha dicho él, porque suma... Pero eso no quiere decir que aumenta los votantes en votos, socialistas... aumenta en escaños, aumenta en porcentaje, con una campaña en la que pero su Pilar... lema era que la derecha no gane. Y el lema, que es muy duro, es verdad, que nos avanza una polarización, es el del no pasarán, pero Pilar, que había sido más leve en otras ocasiones. Esto no quiere decir que el votante de izquierdas entienda que le da más miedo al votante de izquierdas la posibilidad de un Vox en el gobierno que el conjunto de esas alianzas que ahora mismo... Pues te lo voy a reformular, Carmen, te lo voy a reformular. Déjame reformularlo. La campaña del Partido Popular, déjame reformularlo. La campaña del Partido Popular estos 2 meses ha sido Sánchez pacta con los independentistas y eso es perjudicial para España. Y esto no se ha visto penalizado en las urnas hacia el PSOE. No, y la campaña ha sido clarísima en ese sentido. En el PSOE no, en el PSOE no, porque tiene 122 en una y hasta segunda ayer vuelta. tenía 120. El Partido Socialista ha pagado y muy duro eso en las elecciones autonómicas y municipales. Se han quedado sin nada. Ahora viene Sánchez, entra en juego porque él ha jugado con los plazos para que coincidiesen estas elecciones con esos pactos postelectorales entre el PP y el Vox. Por supuesto que también tendrá que hacer análisis el PP, que ya lo están haciendo, ya se escuchan esas voces de cómo se ha gestionado, qué se hizo en la Comunidad Valenciana y demás. Pero esto de que los pactos y los socios nos ha salido gratis no es así. No le ha salido gratis al PP, efectivamente. Sánchez, lo que sí tenemos seguro es que Sánchez tiene en sus manos la llave del bloqueo. Eso seguro. No es tan seguro si puede formar un gobierno, pero la llave del bloqueo frente a la